Muy buenas noches y buenas tardes a todos los participantes en esta conferencia, tanto de América Latina como de España y de otros países. Vamos a tocar un tema que a mí me parece que es muy importante por las características históricas del desarrollo gerencial, tanto en América Latina como en España y en el mundo. Como podrán ver ustedes en la portada, que se llama Modas Gerenciales, Éxito o Fracaso, la cantidad de modas. Y ahí usted ve un vector que es alto, bajo, medio, y ve del 1950 hasta el 2020 o 2022, que estamos en este momento. Y vemos la cantidad, ¿no? Vemos gerencia científica, gerencia de calidad, competitividad, curva de aprendizaje, teoría Z, outsourcing, gestión matricial, manejo de portafolio, teletrabajo, EVA, etcétera, fusión y adquisiciones, empowerment, etcétera. Bueno, vamos a empezar ya la conferencia de moda gerencial de éxito fracaso y comenzamos. Mi nombre es Arturo Mengual y bueno, graduado de Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello. Tengo una experiencia más o menos de 45 años, he trabajado en la industria petrolera, petroquímica, manufacturera y de servicios, tanto como trabajador y como consultor posteriormente. Eh, Quiero agradecer a CEUPE, a la dirección, la invitación de esta conferencia que creo que es interesante para ustedes, como la dirección académica de Esther, Gonzalo y Frank, que son los directores, y bueno, y Patricia, que es la que me está apoyando en todo este proceso administrativo técnico. Hemos tenido unos problemas que lo tuve yo, tal vez porque las modas a veces uno se confunde, pero bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esto es qué son las modas gerenciales, si las teorías y los sistemas y los nuevos conceptos son aplicables para cualquier tipo de empresa, si debemos tropicalizar esos conceptos a las empresas nuestras de América Latina o de España, y cuáles son las condiciones sine qua non para poder ser exitoso con las modas gerenciales. Vamos a ver 8 temas rápidamente: concepto, una referencia importante, origen y difusión de las modas gerenciales, el flujo crítico de la moda gerencial, lo primero es lo primero, cuáles son las modas gerenciales, los errores, el modelo de negocio, la cultura incluye el fracaso y el error, el concepto de pérdida y ganancia, 2 estadios que hay que considerar. Y vamos, si nos da tiempo, seguramente, vamos a tomar un pequeño ejercicio. Bueno, comenzamos con la primera. ¿Qué es la moda? La moda la sabemos todos, la moda femenina básicamente, de ropa, que tiene elementos muy importantes que siempre están en boga durante algún tiempo, como lo podrán ver ustedes, es colectivo y es cambiante, se orienta hacia la vestimenta y los adornos. En el caso de la moda gerencial, si hay algo que se parece al concepto de moda, que es colectiva y relativamente transitoria. Según Abrasmo, dice, una moda gerencial se define como una creencia colectiva difundida y relativamente transitoria, según la cual ciertas técnicas o, por supuesto, quienes la utilizan están en la vanguardia de la gerencia. Pero el objeto de estudio no tiene una connotación peyorativa como moda gerencial. El problema es la poca utilización en forma constante y permanente que tienen esas modas gerenciales. ¿Cómo es el origen? Normalmente el origen se desarrolla en los Estados Unidos, en Europa, básicamente en Estados Unidos, donde universidades desde hace muchos años, desde la década de los 20 y 30 del siglo pasado, desarrollan conceptos y teorías. Y esos conceptos y teorías y sistemas y metodologías, poco a poco van pasando a las empresas, generan un resultado, o puede ser también que algunas consultorías reconocidas hacen una experimentación o experimentan esas teorías en empresas, las difunden y bueno, y comienzan a transmitirlo a través de revistas, libros, ponencias, presentar en los congresos, o los consultores van a las empresas, presentan en las diferentes áreas del negocio, de recursos humanos, de productividad, de la ingeniería o de operaciones de mantenimiento, de mercadeo, etcétera, y desarrollan esas tendencias. Y ahí comenzamos ya nuestro flujo crítico de la moda gerencial. ¿Se acuerdan del flujo crítico de PRCPM? Bueno, igualito. Hay unos actores que son empresarios, alta gerencia o dirección, que tienen los objetivos fundamentales. Primero, la rentabilidad del negocio, la sostenibilidad. Tiene un elemento fundamental que es la posibilidad que exista continuidad operativa, o tanto de las operaciones mismas, si de producción o de servicio, y la parte administrativa. También hay una vinculación con la sociedad y el medio ambiente, y hoy con el COVID-19
estamos en la supervivencia, aun cuando la supervivencia no es solamente, ojo, por el COVID. Del momento que uno arranca una empresa, comienza el proceso de supervivencia, como cualquier persona también, ¿no? Bien, pero ¿cuáles son las expectativas? La expectativa de la alta gerencia, de alta dirección o del empresario es que dé soluciones mágicas. Esperamos así como un sombrero, y ese sombrero tipo de un mago, que podemos sacar de la chistera un conejo, que sería una solución mágica. Lamentablemente, no hay soluciones mágicas en sí mismas. Muchas empresas tienen una nueva religión. Comenzamos con los círculos de calidad, para poner un ejemplo, y todo el círculo de calidad, y la productividad, o si es el coaching, o la mentoría, o es cualquier concepto de algo situacional. Entonces, todos vamos en función de una supuesta filosofía que tiene, y no se consideran ciertos elementos de la filosofía de la empresa. El problema es que a veces la moda dura poco. No es que el concepto o la metodología de la gerencia formada en las universidades dure poco, no, sino que la utilización es relativamente corta, porque siempre queremos buscar resultados para allá, para allá. Y siempre la alta gerencia también, que está en la vanguardia de la moda de los mejores, pero no necesariamente con esa expectativa logramos un buen impacto. El peor de los impactos es que cambiamos para no cambiar. Es decir, muchas veces se trae una moda y esa moda no cala, no se institucionaliza, y realmente los cambios no son consistentes y permanentes en el cambio para poder lograr esos cambios que esperamos que la organización desarrolle para que pueda haber continuidad operacional, para que pueda haber sostenibilidad, para que pueda haber rentabilidad y para que pueda tener un rol en la sociedad, generando valor para tanto los accionistas como para la sociedad en general. Y por supuesto para sobrevivir. Hay un problema, claro, que es que también se busca, como se dice, la piedra filosofal, así como la Edad Media, pero en este caso gerencial. Estamos buscando cuál es la mejor. Ahora estamos en el 4.0, que lo comentaremos posteriormente. Pero hay algo más grave todavía en el impacto de todas estas modas gerenciales, que es la poca tolerancia al error o al aprendizaje. Y me gustaría que ustedes, la mayoría de las personas que están aquí, que seguramente son más jóvenes que yo, de estas 76 personas, yo les diría clarito, ¿cuántas empresas ustedes conocen donde aceptan el error o el aprendizaje? Seguramente que son muy pocas. Bueno, en esta lámina, perdón, hay una cosa importantísima, a mi juicio, que es que lo primero antes de iniciar una moda gerencial. Es decir, la primera condición sine qua non. Lo que pocos hacen y lo demás no hacen. Repito, lo que pocos hacen y lo demás no hacen. Aquí ustedes pueden observar que hay un triángulo, que para mí es el modelo de negocio en todo el concepto. Creo que el problema grave es que no se desarrolla o no se considera el modelo de negocio como concepto totalizador de la organización, y comienzan a haber ciertas situaciones. Lo más grave de todo esto es que no se diagnostica, no se evalúa bien, no hay un buen diagnóstico. Como ustedes ven en el centro hay un diagnóstico y una O en rojo, mayor que las letras del diagnóstico, porque para mí el círculo, lo que creemos en la teoría del círculo, es que hay que cerrar los círculos. Si no se cierran los círculos, siempre se abren. Y a veces en estas modas gerenciales comenzamos con una moda y terminamos con otra. Y al final el personal y toda la organización no se encuentra a gusto porque realmente no sabe en cuál es el idioma que se está hablando del punto gerencial. Hay que revisar la filosofía de gestión de la empresa, la cultura y clima, orientación estratégica y táctica, objetivos estratégicos, la política, la norma, procesos medulares de apoyo, programas y planes, conductora. Si toda una organización tiene esto de forma consistente, las modas son puntuales. Pero cuando las organizaciones no tienen toda esta realidad organizacional, entonces creen que la moda le va a resolver lo que no se ha hecho. En la parte externa, encontramos una situación interesante, que a veces no vemos la innovación tecnológica, no vemos las características de la fuerza laboral del país, si realmente es informal, si es informal, si tiene alta formación o baja formación, si las mujeres se están desarrollando más en comparación a otras décadas. Es decir, no hacemos una caracterización de cuáles son los recursos que tú necesitas para poder desarrollar la empresa. Y también si el país tiene cultura de identidad nacional. Yo soy lo que considero que a veces hay que considerar, por ejemplo, Perú tiene una cultura importantísima en cuanto a su desarrollo antropológico, igualmente que México, para decir dos países muy concretos, y a veces no se consideran en esos países esos elementos, cuando culturalmente habría que considerarlo. ¿Por qué? Porque son parte de la idiosincrasia de esos países, o en América Latina, o sea, Brasil, Argentina, Venezuela.
Panamá, etcétera, ¿no? Bueno, cuando tú diagnosticas todo este desarrollo que va, el desarrollo de las empresas, cómo van, porque si son altas, medias o bajas, si nuestro grupo de empresas son orientadas a la pequeña o la mediana, o las grandes, o si todos son más de servicio, de producción, todo eso ayuda a tener un cuadro importante, saber dónde yo me sitúo como organización. Igualmente el movimiento laboral, si hay sindicalismo de un lado, sindicalismo del otro, o si son grupos formales o formales, entonces son políticas también que varía, porque en América Latina y en España y en muchos países la variable política influye en la toma de decisiones tanto de la empresa como del país y muchas veces por los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Los stakeholders son los grupos nuevos que pueden haber o no. Por ejemplo, cada día hay más, ahí está el concepto de la mujer en el trabajo, el concepto de la gente que es discapacitada o que tiene situaciones que no son normales en el sentido como he puesto yo, pero que son inteligentísimos, eso también lo vamos a hablar, de las personas que son que tienen desarrollo de formación indígena o que son de migración, etcétera, que no se considera. Y a veces hay que considerar cuáles son los nuevos colectivos porque estos colectivos también trabajan en mi organización y eso tengo que considerarlo. Y no necesariamente lo que podría tener yo como persona hombre, a lo mejor la persona mujer no visualiza lo que yo visualiza o a lo mejor lo que yo necesito no lo necesita y esas cosas no se consideran. ¿Qué debo hacer yo? El famoso FODA o DAFO, fortaleza, debilidad, amenaza y oportunidad. Lamentablemente es un ejercicio académico que no se hace o se hace por una buena presentación gerencial, pero que al final del cuento no se determina que esa fortaleza, esas debilidades que tiene internamente la organización son las variables que hay que considerar para los cambios organizacionales y valga la redundancia. Y las oportunidades como las amenazas, porque tampoco se hace un estudio de ver realmente las amenazas que yo tengo, si realmente van a amenazarme o son oportunidades para hacer mejor negocio o para sustentar el negocio, o manejar la propuesta de valor si es el caso. Evaluar los costos, sí, directo e indirecto, pero versus los resultados tangibles e intangibles estimados. Nadie te dice que con esta moda espero estimar esto de ganancia, o al menos el mantenimiento de los costos. Y otra cosa más importante que la dos es si la estrategia de intervención, porque cada vez que usted o ustedes meten algo nuevo en la organización, sea un grupo o una familia o en mi, es una intervención. Entonces, si tú intervienes, hay que verlo si es para toda la empresa o es parcialmente para un sector o es al corto plazo o mediano plazo. Las teorías y técnicas de gerencia, por más probadas que sean, son útiles solo cuando su aplicación se basa en un diagnóstico preciso de la situación particular de la organización. Yo tengo muchos años, estuve muchos años en la consultoría externa, como también interna, y yo recomiendo, y le digo con toda honestidad, que lo más importante que puede hacer uno es realmente desarrollar un buen diagnóstico. Si no hay un buen diagnóstico, es muy difícil poder resolver los problemas. Y si vamos al ejemplo más concreto, el ejemplo del médico. Uno puede tener un dolor de cabeza, pero hay muchos síntomas de dolor de cabeza y muchas causas del dolor de cabeza, para que lo veamos en el punto de vista médico. Cuando uno diagnostica algo que está claro e interviene, puede haber un efecto que no lo coloco aquí, pero en este momento me acuerdo que es muy importante, que se llama el efecto iatrogénico, que es el efecto médico que cuando una persona lo opera, esa persona no fallece por la operación, sino porque le dejaron otra cosa diferente a la sutura, por ejemplo. Son los efectos colaterales. Y a veces cuando uno coloca una intervención organizacional de cualquier moda gerencial y no evalúa los efectos, hay un gran problema que se puede presentar. Voy a ver si hay alguna pregunta. Ya va. Voy a seguir. Bienvenido. Buenas tardes a todos, de verdad. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, todavía no hay pregunta. Bueno, entonces, teniendo claro el diagnóstico, vamos a la parte importante de los errores. Perdón, de cuáles son las modas gerenciales. Como pueden ver en este cuadro, yo he calculado que hay como unas 58 más o menos, 56. Tengo hasta 80. Y lo he puesto en varios años. ¿Se han dado cuenta la cantidad de modas gerenciales? Algunas son globales, algunas son parciales, algunas son unas técnicas, como por ejemplo el liderazgo situacional,
¿ok? O como hemos si es global el modelo de negocio que está creado por Peter Drucker de la década de los 50, por ejemplo. O tenemos balance Scorecard, que también es una técnica para medir. O tenemos una orientación del downsing porque queremos reestructurar la empresa de tal forma, organizar, y en vez de ampliar la vamos a achicar, por ejemplo. O tenemos un concepto de calidad total de ver la productividad en un proceso global, etcétera. Bueno, aquí tiene una cantidad de modas gerenciales. Ahora, el problema está que hay una cantidad de errores también en el manejo o la administración o la gestión de la moda gerencial. La primera es no considerar el valor añadido de esa tecnología gerencial que te ha producido las universidades norteamericanas de la década de los 60 y más allá hasta los 50, si tú quieres, hasta el presente. ¿Por qué? Porque no se ha reconocido ese valor añadido por pensar estar en la boga, es decir, esto me va a solucionar el problema. Cuando el gran problema es que los problemas a veces no se solucionan solamente a corto plazo, sino que hay un corto, mediano y largo plazo. Si esa tecnología creada no tiene un aporte estratégico y táctico para la continuidad operacional y para la permanencia de la empresa y la sostenibilidad, esa moda, que a mí no me gusta llamar moda gerencial, sino esa técnica específica, pues no me da resultado. Otro problema que se ve claramente es la evitar la utilización del concepto de implantación de la moda gerencial con una visión cortoplacista. ¿Y por qué digo esto, visión cortoplacista? Porque solamente una vez que yo resuelvo el problema, se me olvida. Es decir, si el concepto de calidad me da resultado a corto plazo de que los productos o servicios están de acuerdo a los estándares que yo espero o que espera el cliente, pues ya me olvido el concepto de calidad. Cuando para mí el concepto de calidad debía ser un concepto permanente, constante. Bueno, otro elemento importante es que muchas veces esas modas gerenciales no son revisadas en cuanto a las experiencias de otras organizaciones. Es decir, si existe una moda X, vamos a revisar en las empresas parecidas o iguales a nosotros, a la empresa que la escoge, a ver si aplica o no aplica. O cuáles son los problemas que tuvieron, o cuáles son las bondades que tuvieron, o cuáles son los recursos que necesitan. Y eso es bien importante, porque el problema no es solamente comprar, porque normalmente se compra las técnicas o las teorías o la practicidad de las teorías, que son los consultores. El problema está si realmente este me da resultado. Y más grave todavía es que si yo no evalúo la cultura de mi organización, de mi sociedad, muchas veces ciertos conceptos, porque acuérdense muy bien que todos estos conceptos llamadas modas gerenciales han sido desarrolladas en otros países diferentes a los países nuestros. Ejemplo, cuando la teoría de Maslow se habla de una pirámide que comienza en la base por las necesidades básicas y al final de la autorrealización, estamos hablando de la década de los 50, de los 1950, 1959. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Simplemente ahí se llamó el sueño americano. ¿Y qué era el sueño americano? Que tenías posibilidad de tener una casa, tener un buen trabajo a largo plazo, tener un automóvil o coche, como se dice aquí en España, casarte, tener hijos, tener una quinta o una casa, un chalet con un jardín y al lado de otro, y unas buenas avenidas y buenos servicios médicos, etcétera. Ese era el sueño americano. Entonces, claro, la persona rápidamente, al tener satisfacción, sí iba rápidamente, pero muchas veces nosotros, en muchos países nuestros, ese proceso no es tan rápido como el que... Entonces, a veces utilizamos conceptos que no se tropicalizan, y ahí vamos al cuarto punto. La propuesta de mejora, tanto empresarial como organizacional, como gerencial, por procesos, llámese proceso, finanzas, producción, recursos humanos, auditoría, jurídico, asuntos públicos, relaciones públicas, gerencia médica, comercialización, etcétera, 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 o tecnología, ¿verdad? A las características propias de la empresa, de su modelo de negocio, de su cultura y por supuesto del país. Si estos elementos se mantienen, básicamente las modas gerenciales, va a ser muy difícil que se desarrollen. Bueno, voy más rápido porque como yo soy el culpable del atraso, porque tuve problemas en el manejo del sistema,
y siempre asumo mi responsabilidad, estoy bien de tiempo para poder hacer el ejercicio que quiero. Ok. El modelo de negocio de la cultura institucional incluye el fracaso y el error. El modelo de negocio y la cultura institucional incluye el fracaso y el error, lo repito. Las empresas y las sociedades en general desean innovación y creatividad, pero pocas están dispuestas a asumir el error. Es interesantísimo. Queremos lograr resultados, pero cuando no los damos, no sabemos qué hacer con eso. Hay un libro que lo recomiendo de Warren Bennis, de Warren Bennis de liderazgo, de las cuatro líneas del liderazgo eficaz, que tiene varias traducciones. Y Warren Bennis te dice de que los grandes líderes nunca hablan del fracaso ni del error. Y de ellos hay un concepto que toma él de un trapecista que murió, que es una Walenda, que es una de las familias más importantes de los trapecistas del mundo, y él se muere porque se preocupó más de no caerse que de pasar la línea, o sea, como él hacía, caminaba por la cuerda a una altura bastante alta, estuvo más preocupado de las condiciones del ambiente, etcétera, etcétera, que de pasar la línea. Y por eso se quedó. Entonces, muchas veces nos equivocamos porque estamos más preocupados por equivocarnos o fracasar que hacer el trabajo como tenemos que hacerlo. Bueno, si no está dispuesto conductualmente, como decimos en la lámina, a aceptar al fracaso como un parte del aprendizaje organizacional, no busque cambiar nada. Y eso es importante, porque si tú, desde el punto de vista conductual, es decir, emocional, estamos en la parte psicológica, no estamos preparados de que puede ocurrir el fracaso como parte de un aprendizaje, difícilmente puedas cambiar algo. Porque siempre puede haber un fracaso, siempre puede haber un error, como en todas las cosas. La organización es aprendiz, es capaz de aprender tan rápido como sus competidores, por supervivencia. Por lo contrario, podrán evolucionar y no adaptarse al cambio. Fíjense bien. La organización es aprendiz, es que yo tengo seguramente mayor edad que todos ustedes. Y bueno, el hecho de que yo tenga más experiencia que ustedes no significa que no me falte por aprender. Y ahí está el kit. Todas las organizaciones son un desarrollo. Pues bien, ese desarrollo deberíamos nosotros tener una actitud más de aprender constantemente, no solo por supervivencia, sino para poder adaptarme a los cambios y mejorar los cambios o hacer los cambios y lograr que haya continuidad operacional y operativa siempre en esta organización para lograr que tengamos un resultado a largo plazo pensando siempre en las decisiones del presente, como dice Peter Drucker. Aquí hay una lámina que me gusta enseñarse a ustedes, esta es de papel, esta es de hace más de 30 años, que no teníamos estos recursos que tienen ustedes ahorita, y la estoy presentando para que ustedes vean que también en aquella época también presentamos cosas no tan modernas como ahora, pero para ese momento. Bueno, era solo una idea. Viene un trabajador y dice, tengo una idea. Viene el director que le reporta. Le prevengo. Me parece que es muy radical. Me gusta, pero se intentó algo así hace unos años. Mire, haré el papel del juez. Ah, pero no va con nuestra imagen. Y el director dice, ojalá fuera tan sencillo. El trabajador dice, oh, era solo una idea. Si tú piensas que tu idea es buena, no dejes que se apague. Y le invito a todos los jóvenes de ustedes, jóvenes digo yo, porque lo que pueden ser hijos míos, o si no los mi hermano, anoten siempre en un librito, en un cuaderno, yo siempre lo tenía rojo, azul y amarillo, de acuerdo a la necesidad, colocaba si era un problema organizacional o un problema de recursos humanos, o de proceso, etcétera, anotaba las cosas que quería cambiar, pero que no lo podía cambiar. Que seguramente si iba a estar en el tiempo, en esta empresa donde yo me jubilé, tuve casi 33 años, pues yo hice muchos cambios en el momento oportuno. A veces uno lo observa, pero no tiene el poder formal para poderlo cambiar. Pero una vez que tengas el poder formal y el poder de convencimiento, sobre todo, pues lo importante no es que tengas el poder, sino tengas la capacidad de convencer al otro que ese cambio es efectivo tanto para él, para mí y para toda la organización. Bueno, esta otra lámina también interesantísima. Esta lámina era con Leroy, o sea, Leroy era un plástico que lo presentaba en algo que se llamaba antes retroproyector, que pasaba las láminas, y esa lámina era tan buena que se ponía a poner al revés. Es decir, podrías observar claramente
cuando este gerente estaba solo, en la soledad única, la soledad total, y tenía la posibilidad de tener pérdidas, como lo están viendo ustedes, o tenía también la posibilidad de tener ganancias. Es la misma lámina. Es decir, tiene la posibilidad, como le decía, tener pérdida o tener ganancias. Entonces, dice Henry Ford, a quien yo creo mucho y lo leo bastante, que me parece que fue un ejecutivo al comienzo del siglo pasado, que desarrolló mucha conceptualización del arte de la gerencia, dice, el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Bueno, y como ven así, ya vamos para el ejercicio y creo que estamos logrando buena dinámica, ¿no? Eh, como ustedes son excelentes profesionales, yo les voy a normal, o sea, un ejercicio, porque me gusta la parte también analógica, presencial, pero en este momento lo vamos a hacer así. Este es un bolígrafo, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Ah? Vamos a agarrar todos así y le vamos a hacer, ay, perdón, se me cayó. Así y nos vamos así. ¿Ah? Esto es muy sencillo, mira, cómo desaparezco. Estamos hablando de mago, ¿no? Bueno, hay que hacerlo. Entonces, la idea no es decir a ustedes que yo lo sé hacer, sino cómo yo lo enseño. Entonces, esto es tecnología, esto es transferencia de conocimiento. ¿Para qué? Para bajar la curva de aprendizaje. ¿Okay? El paso del testigo. ¿Sí? Con este ejercicio, miren, el índice de la mano izquierda, jala la punta izquierda del bolígrafo y con el dedo pulgar lo baja. Miren. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo soy el consultor o yo soy el gerente, no es lo que yo sé, sino cómo hago que ustedes sepan lo que yo sé. Y esa es la idea. Bueno, nos quedan 20 minutos y creo que vamos bien. Voy a ver si hay alguna pregunta. Envíe el nombre, el libro al chat. Ya va, es que ya va. Agarren ustedes el nombre. Warren Bennis. Escuchen, Warren Bennis. Eh, cuatro estrategias de liderazgo. De todas formas, cómo aplicar una escuela, cómo podría aplicar una escuela de apoyo educativo, él debería seguir vigente, es que el FODA sigue vigente, el problema es que no se hace bien, porque mucho de eso queda en teoría, bueno, queda en teoría porque hay que tomar decisiones, y no vamos a hablar ahorita, por un plan educativo, ¿cómo sería? ¿Cómo es el modelo gerencial de Coca-Cola? Es la única empresa que no decidir, no, hay muchas más, la Procter & Gamble, por ejemplo, la General Motors, la Ford, IBM, Toyota, ¿no? En esa moda de generación anterior aún se aplican hoy en día y siguen siendo herramientas de gran apoyo, por supuesto que siguen. Su modelo gerencial Starbucks va a poder mantener su permanencia del tiempo, cuenta el precio de sus productos, es un poco, ya. El libro del chat, listo ya. Profe, el nombre del libro. ¿Alguien anotó el nombre del libro? Es Warren Bennis, 4 estrategias de liderazgo. Warren Bennis, estrategia de libro. ¿Eso tal? Ok. Bueno, vamos a dar la otra lámina. Ok, aquí está un ejercicio interesante. Imagínense que estamos todos en América Latina. Yo no sé dónde están ustedes, yo estoy en el planeta Tierra. Imagínense que todos estamos en América Latina. Yo sé que están ustedes en América Latina, pero para que lo ubiquen. Según la ONU, para lograr la Agenda 2030, ha observado 4 obstáculos claves. La persistencia de la pobreza, en este momento tenemos un 45%, se está incrementando la pobreza crítica, hay mucha desigualdad estructural y de cultura del privilegio, las estructurales tenemos problemas que las mujeres profesionales, mujeres profesionales, no tienen el mismo sueldo que los hombres, tenemos problemas de desigualdades en la gente de las etnias, de las emigrantes, por el color, por la religión, etcétera. Algunos porque conocen a fulano tienen mayores oportunidades de entrar a una empresa que otros, pues la cultura del privilegio. Tenemos una brecha de educación, salud y acceso a servicios básicos, que eso está muy claro tanto en la parte rural como en la parte urbana. La falta de trabajo formal y productivo no se tiene. La incertidumbre del mercado laboral, todo el mundo quiere ser emprendedor, pero para ser emprendedor se requieren unas condiciones que desgraciadamente en la escuela no nos enseñan. El proceso de innovación, creatividad o tecnología, como estoy enseñando con este famoso bolígrafo, ¿verdad? El acceso parcial o desigual de la parte de protección social, es muy poco lo que los estados y las sociedades le dan o le generan para que podamos tener un estado de bienestar. La institución política aún está en construcción, todavía estamos pensando en hacer el mejor país latinoamericano, el mejor continente americano, si es el caso, la mejor España, Europa, etcétera.
La inversión social es insuficiente en consideración la cantidad de situaciones disfuncionales que hay y obstáculos emergentes. Bueno, tenemos un problema con la violencia, un problema con la innovación y tecnología, el problema del acceso hacia mercados internacionales para vender nuestros productos, la mayoría de los productos son importados y no son hechos en casa, etcétera. Bueno, esto es la realidad, este es un marco. Ya estoy con el contexto. Pero también tenemos una situación en cuanto a una forma de gestión. Tenemos la orientación que es urgente lo importante, entonces nos preocupamos más en los resultados de corto plazo o las decisiones presenciales y no de largo plazo. Siempre estamos en una gerencia de crisis, una gerencia por espasmo, por retorno, no hay continuidad de la parte operacional administrativa, las decisiones son de corto plazo, no pensamos a nivel de futuro. Por ejemplo, yo tengo ya más de 60 años, como pueden ver, ya son reflejos, entonces mi idea es cómo yo le transfiero a ustedes mis conocimientos, simplemente. Yo estoy aquí para transferir los conocimientos. Y ganar, perder, siempre estamos con intereses particulares o de grupo y no de globalidad. Y el cambio es que todo el mundo se abroga el cambio, pero nadie define cuál es el cambio que quiere. Además de esto, con los problemas que acabo de explicar, ya saben que es una buena ensalada, ¿no? Y organizacional. Bueno, voy a poner un ejemplo ahorita, en los 15 minutos que me quedan, ejemplos para que ustedes vean. Voy a revisar un momentico. Ok, si hay una pregunta, la corrupción es una condición de idiosincrasia histórica. La corrupción se puede quitar solamente si la sociedad quiere quitarla. Eso yo lo tengo claro. La corrupción o somos corruptos o no somos corruptos, somos éticos o no somos éticos. Ahí no hay posibilidad de grises. Es cuestión de ubicarse, porque ya no solamente es robar la cosa pública o la cosa pública, sino simplemente es no hacer mi trabajo. Si yo esta conferencia no lo hago con la calidad que creo que la estoy haciendo, pues realmente no vale la pena. Eso también es corrupción, eso es negligencia, eso es falta de respeto hacia el otro, hacia el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya que ya vi las preguntas que me han tocado, voy a explicarles. Gerencia por objetivo. Estamos en una empresa donde quieren desarrollar evaluación por objetivo y entonces me invita a mí a participar en el desarrollo de la teoría, metodología, etcétera. Y todo el mundo dice, no, todo el mundo va a desarrollar sus objetivos. Entonces, bueno, si la empresa somos 3.000 trabajadores y se colocan 10 objetivos en cada evaluación, estamos hablando de 3.000 objetivos a evaluar, cosa que es absurdo. Yo preferiría definir en la planificación estratégica del negocio 10 grandes macroobjetivos y que cada gerencia, recursos humanos, operaciones, mantenimiento, ingeniería, ventas, jurídico, asuntos públicos, etcétera, coloque 10 grandes metas y de esas grandes metas uno participe de acuerdo al trabajo que tú desarrolles, cómo tú cumples o no cumples para que se cumplan esa meta y esa meta, si cumple o no cumple, el objetivo mayor. Bueno, fue una discusión, pero lo que decía era imposible evaluar 3.000 objetivos. Y más o menos hubo un mis ahí. Pero bueno, este es un otro ejemplo. El modelo de negocio está desarrollado, fundamentado, definido, conceptualizado desde Peter Drucker y vamos a ver cuántas empresas tienen modelo de negocio. Yo me dediqué en los últimos años a modelo de negocio y creo que para mí es la columna vertebral de la empresa y todos los problemas que tenemos es por la ausencia de falta de modelo de negocio. Otro elemento, queremos hacer la evaluación de 360 grados, o sea, ahí te evalúa tu cliente, tu proveedor, tu jefe, el jefe del jefe, el del lado más el lado, bueno, al final hasta bueno, todo el mundo. La pregunta es, ¿qué hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos un sistema de haber formado a los supervisores para la evaluación constante y permanente de los trabajadores. Entonces me dicen, bueno, dimos un curso hace 3 años, sí, pero tenemos gente nueva. Y eso es un elemento, fíjate bien, creamos una nueva técnica de 360 grados, no hemos considerado que la formación de evaluación del desempeño al trabajador por parte del profesor no lo hemos formado en forma constante y permanente, porque el problema de la evaluación del trabajador no es que se hace una vez al año, sino es una evaluación constante y permanente en todos los días del año. Entonces, claro, se te cae. Si nos cuesta que los supervisores evalúen en forma constante y permanente, imagínate una evaluación de 360 grados, que significa que cada supervisor evalúa al otro, al otro y al otro, y que está pendiente. Si no está pendiente de su personal que tiene a su cargo, imagínate que va a estar pendiente de otros supervisados, de otros supervisores. Bueno, planificación estratégica, bueno,
Si no sabes sistemas abiertos, no pueden tener planificación estratégica. Yo mucho de esto, gracias a Dios, lo he visto en la universidad. Yo me acuerdo, y le invito a ustedes que estudien máster, yo he sido siempre un ratoncito de biblioteca porque siempre estaba actualizado y yo tenía grandes problemas conceptuales porque cuando yo hacía mis trabajos manejaba mucho lo nuevo de la moda o de la boga en ese momento o lo que se estaba investigando y la mayoría de la gente como no leía, pues yo tenía problemas y tenía dificultades de comunicación. El caso de ustedes ahorita tienen una condición excelente que pueden hacer maestría y muchas palabras pueden manejarse conceptualmente con otros de otros países y nos entendemos. Fíjate, nos estamos entendiendo todos ustedes. Bueno, otro ejemplo, calidad total. Comenzamos con la calidad total como concepto y la teoría Z, que no la coloqué en negro, pero está relacionada. No se dan cuenta que el concepto de teoría Z está porque la idiosincrasia japonesa le permite desde 1000 años, hace 2000 años, muchas cosas que hace. Pues hacer los transitores, porque desde hace 200 años hacían cosas chiquiticas y eso tenía una facultad, además el concepto de la confianza, el concepto del respeto, etcétera, que son valores ancestrales que determinan su sociedad. Entonces, muchas veces nuestro sistema de productividad se caía porque socialmente no nos manejamos con confianza, responsabilidad, trabajo colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la unidad de negocio, excelente. Pero cuando tú le dices a los jefes de los jefes, el concepto está muy bueno, pero hay dos cosas que hay que tomar, que es la autodeterminación, es decir, que sea autosostenido y autocontenido. ¿Qué significa autocontenido? Que toda unidad de negocio tenga todas las unidades para poder operar, pero que al mismo tiempo tiene que generar estado de ganancia y pérdida. Es decir, no vale que la corporación le dé a esta unidad de negocio una cantidad de dinero para que haga su presupuesto operacional o de inversiones. No, sino que la misma organización tiene que generarlo para que genere después el valor agregado a la organización, pero no al revés. No, pero entonces, ¿qué significa? Que hay cierta libertad de actuación. Pero entonces te dice la corporación, sí, pero es que no van a tomar decisiones que yo no sepa. Entonces, ¿para qué hace unidad de negocio? Buena pregunta. Seguimos. ISO 9000. Bueno, ISO 9000 es un buen sistema, pero también hay que decir que ISO 9000 no garantiza que el producto tenga calidad, porque se supone que ISO 9000 no te va a evaluar la profundidad. Es decir, tú haces la norma, pero nadie te va a auditar si realmente lo que tú estás diciendo se está cumpliendo. Buen punto. Principio de excelencia, bueno, todo el mundo habla de principio de excelencia, sobre todo cuando en busca de excelencia, el famoso libro de Tom Peters, y de repente te das cuenta que tú dices en una reunión, bueno, pero es que para tener una empresa de excelencia tenemos que tener gente de excelencia. Entonces eso significa revisar la cultura organizacional, revisar nuestra fuente de reclutamiento, de selección, de empleo, de adiestramiento de formación, de cómo es la línea supervisoria, la línea gerencial, etcétera, 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 etcétera. Bueno, tú dices, bueno, vamos a revisarlo. Sí, pero eso no es una cuadritología, no es poner un cuadrito aquí, poner allá, te pongo aquí, te fusiono. Vamos a reorganizar la organización en el concepto más amplio posible. Eso significa la refundación. No, pero eso ya mucho tiempo. Bueno, entonces, bueno, no. Hagamos cuadritología. Ok, vamos al downsing, que sería lo que estamos hablando en este momento, el benchmarking. Entonces vamos a compararnos con otros. No, pero lo que pasa es que Brasil juega mejor fútbol que nosotros, entonces el otro es menor. No. Entonces, si te quieres compararte, ¿con quién te quieres comparar? ¿Con los iguales, con los que están mejores o con los que están peores? Hay que definir. El balance scorecard igualito. O sea, queremos tener indicadores, pero no tenemos la data para hacer los indicadores. Entonces comenzamos. El outsourcing también es una forma de sacar al personal, decir, bueno, tú eres bueno, vas a estar en esta empresa, pero como outsourcing, y tú te vas a encargar de buscar negocios a otro lado, de la valla, ¿no? Sí, pero te das cuenta que tampoco la empresa o el país no genera tantos negocios de grandes, de 1500, 2000, en el caso nuestro tenemos 65.000 trabajadores, pero eso es un caso excepcional porque era la industria petrolera venezolana en la década de los 70, 80, 90, etcétera, pero eso no era normal en América Latina. Algunas empresas lo tienen en México, otras en Argentina, algunas en Brasil, pero en general no. Entonces, o sea, te mando que hacer un outsourcing, pero no tienes mercado. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, y ahorita tenemos la cuarta revolución 4.0, que sí, todo el mundo habla de eso, que está excelente, que yo comparto, pero el problema es que dando las realidades latinoamericanas como de España y de otros países, en algunos sectores sí se puede hacer, pero en otros sectores no se puede hacer. Y la gran mayoría todavía no está en el 4.0, una mayoría está en el 1.0 o en el 2.0. Y eso, y no quiero ser peyorativo, porque a lo mejor yo estoy en el 1.0, sino para que entendamos que una cuarta revolución significa que las organizaciones estructuralmente están compactas y tienen todo un modelo de negocio que la mayoría no tiene,
y al mismo tiempo estamos creando una tecnología que no tiene como ahorita las personas mayores. Le estamos pidiendo que las personas mayores metan girabanca y una serie de cosas, cuando las personas mayores, si acaso, tienen un WhatsApp. Y el WhatsApp es de los hijos, o los padres, o el esposo, o la esposa, o un persona, pero no maneja lo que maneja la generación nueva, ¿no? El teletrabajo, ya voy a terminar, para preguntar si me dan 5 minutos para poder hacer una respuesta a una pregunta. El teletrabajo fue creado ahorita por el COVID, pero no por una reingeniería, o sea, por revisar los procesos de cada organización para ver si hay gente que puede estar en su casa o no puede estar en su casa llevando su trabajo. Y las condiciones de seguridad, de mantenimiento de los equipos, de confidencialidad, etcétera, que requiere tener un equipo. Si los equipos son de la persona, no son la persona, si hay administración del pago de la luz, la persona tiene que trabajar en un sitio seguro, tranquilo, no puede estar haciendo labores del hogar. O sea, es todo un proceso hasta conductual, de conducta de entrada a conducta de salida. Bueno, y bueno, y ya la última lámina, que es la más importante, es darle muchas gracias a ustedes. Eh, si quieren saber el libro, aquí está mi email personal, pues lo pueden coger y yo les mando las señas del libro, ¿no? Vamos aquí, vamos a ver si hay una pregunta en estas 4 y dice, tome el tiempo necesario para abarcar la mayor cantidad de temas. Tome todo, bueno, sí, pero lo que pasa es que hay, al menos de mi parte, sí, pero hay un tiempo que es esto, ¿no? Pero bueno, de todas formas, va a haber le invito también a la próxima que voy a dictar el mes que viene, que se llama El Milagro de Pequibén, una isla de excelencia en América Latina. Es un ejemplo de todo lo que estamos hablando, cómo se utilizó para poder lograr la rentabilidad, la organicidad, el manejo de la cosa pública, etcétera, etcétera, la eficiencia y la eficacia, ¿no? Bueno, estas modas son generaciones, ¿sí? Aquí hay algo importante, lo que yo decir que esto es transversal, como yo puse en la portada, sumamente transversal. Las cosas no son para que se cambien de un día para otro. El concepto de la productividad, el concepto del manejo, el pase del testigo, una gerencia itinerante, un manejo equilibrado de las relaciones con el personal, etc. Así que okay, a ver, alguien anotó el libro. Warren Bennis, 4 estrategias de liderazgo. Aquí Birkis Patillo lo hizo. Gracias, Birkis. Muy amable, ¿verdad? Excelente. Ok, Coca-Cola, ¿no? Ya dije lo de Coca-Cola. Voy a más abajo. Es que yo nunca me pongo nervioso, me estoy nervioso porque realmente el equipo no me regó y estoy preocupado por el tiempo, ¿no? Pero creo que lo hemos dado bastante bien. Importante el proceso de evaluación, ya que es importante, está funcionando, sí, sí. Cada organización yo sé que la mayoría de ustedes, todas esas modas, para algunos de ustedes es nueva, porque ustedes son más jóvenes que yo, creo yo, ¿no? A lo mejor son mayores que yo, que creo que no. Pero lo que sí es importante es que cualquier persona, y yo creo que el gran error de mi generación, con el respeto a mi generación, es que no le estamos pasando la transferencia del conocimiento de ustedes. Y yo le doy las gracias siempre que me invita frecuentemente, y a veces sí, a veces no, pero me invita, y yo lo doy con mucho cariño, porque esta institución, como muchas de otras, pero en este caso, tener un máster ayuda a homogenizar, a institucionalizar los conceptos, y eso es fundamental. Y hay unos conferencistas muy buenos en casi todas las áreas. O sea, de verdad que yo lo recomiendo y recomiendo porque lo conozco. Si no lo conociera, no lo recomiendo, ¿eh? A ver. Bueno, entonces fíjense bien. Lo importante no son las modas. Lo importante son el concepto. Por ejemplo, ¿saben lo que es esto? ¿Sí? Quiero hacer un solo ejercicio con ustedes. Rápido. Antes que nos vayamos. Esto es un corazón, ¿correcto? Bueno, van a agarrar su pierna derecha, ¿ok? Y van a hacer una O, de izquierda a derecha, por favor, así. 1, 2, 3, 4 y 5. Separa un momentico. Cuando diga ya, la van a dar. Y con la mano derecha, que es esta, mi mano derecha, donde yo escribo, soy derecho, donde yo escribo, van a hacer un 6. ¿Ok? Que es así. De izquierda a derecha. 1, 2, 3. Ok, vamos entonces ya. Con la mano derecha hacemos una 6 y con el pie derecho una O. De izquierda a derecha. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2 y ahora así. ¿Qué pasa? Que la mayoría, seguramente, o casi la totalidad, su pierna derecha se va a la izquierda, al 6, porque el corazón está aquí. No sé si me ven. Bien.
porque todo está aquí al corazón. ¿Y entonces qué significa esto? La pasión, que ya fue el día del amor, el día de la amistad, les saludo a todos ustedes, felicitaciones a todos ustedes, es la pasión que tenemos que hacer para que las cosas se hagan con ganas, con capacidades de enseñar al otro, de ser exitoso en mi trabajo, calidad total. O sea, eso es lo que necesitamos nosotros en este momento. Y yo creo que si yo puedo transmitir este pensamiento, pues estamos absolutamente bien, de verdad. Y estamos, bueno, dice, es difícil pasar el conocimiento, ya va, que por ahí dice una joven, ya va, porque después de los 50 ya no hay campo laboral. Mira, en mi época pasaba igual. Cuando una persona se moría a los 40, 45, que yo los pasé, uy, se murió joven. Pero si lo vota a los 40, coño, se murió. Está viejo, no. El problema está que las organizaciones, las personas, y eso fue lo que hemos hablado en otras conferencias sobre la persona y el liderazgo, tenemos que revisar la misión y visión personal y organizacional y de país. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Bueno, gracias a todos ustedes, sobre todo gracias porque me han escuchado. Hay personas, y eso yo intento formar, ¿no? Hay personas que pasan la vida y nadie lo ha escuchado. Tengo la suerte que había una gente como ustedes agradable que por lo menos una hora o menos de una hora me han escuchado. Y bueno, siempre hay que escuchar a la gente. Bueno, un buen gerente escucha, un buen líder escucha, ¿eh? Porque se escucha a sí mismo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, de verdad que ha sido excelente. Creo que estoy cumpliendo la hora a pesar del error, pero creo que lo hemos subsanado porque el avión salió y también pudo aterrizar gracias a su esfuerzo también y a su confianza y su respeto hacia mí como yo hacia ustedes. Bueno, aquí la última, ya para ya la última. Muchas gracias, muy buen tema. Los conceptos de la casuística son universitarios, muy identificados con la buena experiencia, ejemplo que presentó. Muchas gracias. Bueno, mira, de verdad que a Victoria y a todos en general, de verdad que muchas gracias a ustedes. Les invito para el próximo evento que será el Milagro de Pequibén, cómo se hizo una empresa con muchos problemas de todo tipo, ético, eficiencia operacional, administrativa, eficacia, se logró a niveles de rentabilidad, que fue un exitazo. Yo tengo esa experiencia porque la viví, fui parte de ello. Yo no fui el gurú, fueron otros que yo voy a decir quiénes fueron y yo después cómo entro, etcétera. Pero de verdad lo explico porque hay que explicar, yo creo que hay que estar con lo negativo. Vamos a dar ejemplos que ustedes, los jóvenes, una generación que viene, tenga ejemplos referenciales para que puedan hacer mejor lo que mi generación hizo. Muchísimas gracias y bueno, estamos totalmente a la orden para cualquier cosa. Bueno, no hay más preguntas, yo ya. Bueno, y gracias a Patricia. Sobre emprendimiento también tenemos una conferencia que daremos que bien, bien clara, porque es que yo explico las cosas lo más claro, o sea, sencillo, y lo más sencillo que puedo. Bueno, feliz noche y espero que hayan logrado y que les haya gustado. Y muchísimas gracias nuevamente a Seupe por darme esa oportunidad de compartir con ustedes mis conocimientos, que bueno, mientras los tengo, son de ustedes. Muchísimas gracias.